Bueno, se nos cerró la transmisión. Vamos a volver a conectarnos con la profesora Mirna para poder terminar la idea de su respuesta. Vamos a esperar que se conecte la profesora y espero que las personas que estuvieron presentes logren recibir la notificación de que volvimos a irnos a la transmisión en vivo. Ya está llegando una persona por acá. Ya la profesora Mirna sabe que volvimos a irnos a la transmisión en vivo. Hubo muchas preguntas importantes y estamos acá esperando que la profesora Mirna llegue para que pueda terminar de dar la información. Y espero que las demás personas se vuelvan a conectar. Primera vez que hacemos esto, pero realmente queremos cerrar de la mejor manera para tener unas respuestas concluidas. Vamos a esperar a la profesora Mirna, ya ella sabe. Ya está llegando nuestro público. Primera vez que hacemos esto, pero queremos que la profesora Mirna termine la idea. No la veo todavía. La profe me está diciendo que ya se conectó. Déjame. Todavía no la veo. Profe, no la veo todavía. Seguramente me aparece en unos segundos. Gracias a las personas que se volvieron a conectar porque queremos que la profesora Mirna termine su idea y así cerrar el programa de hoy o el jueves de academia de hoy de mejor forma. A ver, todavía no veo a la profe. Vamos a esperar que llegue. Gracias, Karina. Angelis Karina. Gracias a ti. Gracias por conectarte y por tus preguntas. Vamos a ver si logro ver a la profe. Gracias a las personas que se están conectando. Estamos en nuestra segunda parte de Jueves de Academia porque la profesora no pudo terminar de cerrar la idea de la última pregunta que se le hizo. Me parecía muy importante y decidí volver a abrir la transmisión en vivo de manera extraordinaria para culminar con nuestro Jueves de Academia de hoy. Gracias a Urimer por volverte a conectar. Directora de OVE, colega. Esperamos, la profe no la veo. Todavía sigo esperándola y no llega. Bueno, mientras tanto, estamos pocas personas, pero igual esto queda grabado. Voy a aprovechar para comentar que vamos a realizar un Congreso Internacional de Trabajo Social, donde vamos a contar con el apoyo de un conjunto de organizaciones. Este congreso comenzó con un esfuerzo que realizó el profesor José Ibarra en conjunto con la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y va a ser posible entre el 19 y el 20 de septiembre. Y vamos a estar trabajando como tema central el ejercicio profesional ante la pandemia COVID-19. Vamos a tener invitados nacionales e invitados internacionales que están en campo, que están en el ejercicio y que nos van a proporcionar sus experiencias de manera tal de nutrir la profesión con estas experiencias. No logro todavía ver que la profesora Mirna se conecte. No la veo acá. Ella me avisa por el WhatsApp que se estaba conectando, pero no sé qué sucede. Hemos tenido varios problemas de conexión. Las personas que se están uniendo les decimos que estamos transmitiendo nuevamente Jueves de Academia para cerrar con las preguntas que hizo el público
y estamos esperando a nuestra invitada. Ella me está escribiendo por otra vía que ya se va a conectar. Vamos a ver qué dice por acá. Hola Jennifer, bueno yo estoy conectada, estoy aquí esperando, si quieres para que demos siquiera un saludo diciendo que lamentamos que se hubiesen cortado las cosas y lo digas como un saludo, ¿qué te parece? Ya la profesora me está diciendo que se va a conectar para poder dar la parte final y responder esas preguntas que quedaron pendientes. Sería algo muy breve. A ver, Aquí estoy conectada, querida. ella está conectada, pero no la logro ver. Vamos a ver si la consigo. No, no la consigo, no consigo la profesora. Es como que no estuviera en la transmisión. Ya la vi, ahora sí, ahora sí. A ver. Profe, ya sea ella se va a conectar con nosotros, solo es cuestión de segundos que acepte unirse a la transmisión en vivo para que pueda responder las preguntas que quedaron pendientes y no tener un cierre abrupto. Profesora, ya está cargando la imagen, ya la vamos a ver. Profesora, gracias por conectarse de nuevo, que se Sí, nos escapó un poco de las manos el tiempo sí, y el no queremos resto no. de manera. Así que bueno, Sí, volvemos a conectarnos. Entonces, usted está ok. respondiendo la pregunta sobre la afectación del cierre de la embajada de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, y entonces allí nos quedamos. Gracias a las personas que se volvieron a conectar. Bienvenidos. Ya, fíjate bien, no voy a dar una clase ni nada por el estilo, pero cuando hay una ruptura de relaciones diplomáticas, como la que se generó en este caso, que hizo una ruptura el gobierno de Nicolás Maduro, luego que el gobierno de los Estados Unidos no reconocía esa ruptura porque reconociera el gobierno interino de Juan Guaidó y que debido a eso pues, se ha presentado una situación un poco atípica para lo que son las relaciones diplomáticas y definitivamente da unos elementos muy de mayor incertidumbre para quienes tienen que hacer algún uso, sea porque quieran venir a Venezuela, gente que está en los Estados Unidos o de nacionalidad estadounidense, ¿verdad? Como para quienes quieran salir de Venezuela hacia los Estados Unidos. Entonces, en términos migratorios es un asunto consular porque creo que yo señalé, pues hacías tu colita o no hacías cola sino después se hacían citas, etcétera. Pero ahora resulta que no hay una misión diplomática acá. Claro, se agrava por el volumen de la población, por el interés que hay, etcétera. Pero esta situación ocurre si alguien de repente decidiera ir, creo que no recuerdo si Australia tiene alguna embajada acá, por ejemplo, o algún otro país con el cual se mantienen relaciones diplomáticas, pero no existe la sede de la embajada en Venezuela. Por lo tanto, para atender tanto a población nacional de ese país que vive en Venezuela o población venezolana y residente venezolana que quiera desarrollar alguna gestión con ese país que no tiene una representación diplomática, se le vuelve complicado. ¿Por qué? Porque para poder hacer, por ejemplo, conseguir una visa, no todos los países tienen desarrollados los sistemas virtuales, es decir, se habla de la gestión y de la atención o de gobierno electrónico que han estado incorporando algunos estados, en la cual para atender siquiera las citas, para atender algunas gestiones, para atender a sus connacionales, pues abren como una especie de oficina virtual, pero existe una embajada muy distinta, ¿okay? O sea, tú abres una oficina virtual para que no tenga la cola fuera de la oficina, para no tener toda la documentación y aumentando, digamos, todo lo que significan los residuos físicos, copias que después no van a ser utilizadas, bueno, todos esos elementos que están allí, ¿verdad? ¿Tiene sede? Ajá, se hace a través de Chile, por aquí, ajá, entonces no estaba mal en mi memoria. Australia no tiene sede en Venezuela, no tiene una misión diplomática física en Venezuela.
¿verdad? Por lo tanto, todos los asuntos que pudiera estar atendiendo la relación bilateral que existe desde el punto de vista diplomático de Australia con Venezuela tiene que ser hecha a través de, imagínense los kilómetros que hay de aquí a Chile, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas gestiones se solventan si los gobiernos que no tienen, los países que no tienen sede diplomática abren esta compuerta de la virtualidad. No todos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un recurso tecnológico, que desde el punto de vista de oportunidades hoy en día se puede hacer muchas cosas, sino que eso debe brindar una seguridad, debe tener elementos de cifrado, porque si no cualquiera les hackea los sistemas y entonces consiguen las visas y las corrompen, o porque una certificación para una importación o una exportación termina siendo un caos. Entonces los países tienen que invertir y tienen que gastar en esos sistemas, y no todos justifican invertir en una estructura como esa. En el caso de los Estados Unidos, la embajada, la misión está allí, ustedes, digamos, la edificación, ¿verdad?, está allí, en una situación un poco difícil, extraña, si esa pudiera ser la palabra, ¿verdad? Porque hay una ruptura de relaciones del gobierno de Maduro con los Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene una ruptura de relaciones porque reconoce que mantienen las relaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó. Tan es así que el recibimiento que hizo el señor Donald Trump en la Casa Blanca y que luego fue al Congreso de los Estados Unidos a Juan Guaidó es porque reconoce el gobierno y con él desarrolla relaciones que no son las normales. Estamos de acuerdo en muchas cosas que no están funcionando en la normalidad en Venezuela, ¿no? Y mucho menos en relaciones diplomáticas. Entonces, todos los asuntos, ¿verdad?, que quieran ser tramitados con los Estados Unidos tienen que ser hechos con la oficina que ese gobierno de los Estados Unidos haya acordado, haya decidido que se atiende, y se hacen a través de esta figura que no es la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, ni la oficina consular de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, sino una embajada, ¿verdad?, que deben de Estados Unidos en Venezuela, pero que funciona en Bogotá. O sea, todo esto es una cosa muy extraña. Claro, esto termina afectando a la población. ¿Qué facilidades pudiera brindar el gobierno de los Estados Unidos en este caso? Por ejemplo, no estoy diciendo que sea eso lo que vaya a hacer, desde el punto de vista de decisión podría hacerse, ¿verdad? En que los asuntos consulares se atendieran con una oficina consular virtual que se abriera, o una especie digamos, de entidad que se abriera en Cúcuta. ¿Para qué? Para que el traslado de los venezolanos y las gestiones que tuvieran que hacer no fueran en Bogotá, sino en Cúcuta. Pero ya sabemos también que eso depende de las decisiones y que, volvemos, gastos que tendría que incurrir el gobierno de los Estados Unidos, gastos que tienen que rendir cuentas a los ciudadanos de los Estados Unidos, que le van a decir, mira, papadito, ok, así en criollo, o sea, tú me vas a gastar en esto, y resulta ser que para poder atender al tema de la migración aquí, etcétera, entonces no tengo dinero, o para poder dar una mayor cobertura a la población de los Estados Unidos en términos de algunos programas sociales para atender a la población infantil, para X, entonces no hay dinero, o sea, quítame de allá porque primero, first, American first, ¿verdad? Ese es un punto. Lo otro es que entonces todo el que quiera hacer un trámite, que no es solo migratorio, repito, puede ser hasta para una certificación de un testamento, para la certificación de, ¿cómo los llaman esto? De los títulos, ¿verdad? Que no son solo de Venezuela que vayan hacia allá, sino de alguien que haya estudiado en los Estados Unidos y quiera entonces refrendar. Entonces, es todo muy complicado. Y lamentablemente yo no creo que eso se resuelva porque gane el señor Biden. ¿Ok? Si es que algunos lo están pensando. Porque sea el señor Trump, sea el señor Biden, cualquiera de esas cosas requiere decisiones políticas que no son solo las del expresidente, involucran la Secretaría de Estado, involucran seguridad nacional, involucran, bueno, para ustedes contar, más el cochino dinero, ¿verdad? Que significa el presupuesto para poder destinar funcionarios, recursos, infraestructura para atender estos temas. Entonces, si bien es cierto, Venezuela está en la agenda
de los Estados Unidos también hay unas prioridades y unos gastos que deben ser realizados. Si imagínense que para poder declarar desastre no se hace tan tiempo porque significa que hay que desembolsar desde el gobierno federal las ayudas para esto, imagínense. O sea, los casos, por ejemplo, discutidos con el huracán María e Irma en Puerto Rico siguen teniendo secuelas porque no fueron declarados zona de desastre como se declaró zona de desastre otros estados, sino que tardaron más de un mes. La energía eléctrica no se ha recuperado todavía totalmente en la isla, entonces tú dices, ya va. O sea, allí, lamentablemente, para quienes quieran hacer algún trámite y no solamente para nuevas visas, para renovar visas, para quienes de alguna manera obtienen algunas becas porque los programas de intercambio y digamos los elementos de ayudas humanitarias, educativas, están abiertas por muchas instituciones de los Estados Unidos, pero colocarse en los Estados Unidos para hacer uso de esos privilegios no está. Y la contraparte tampoco. Creo que ya sabemos también lo que ocurrió con la ayuda humanitaria, los contingentes de lo que ocurrió en Cúcuta y el frustrado paso o accidentado paso o tan poco aclarado paso de la ayuda humanitaria a través de los puentes de Cúcuta para Venezuela, en la que, bueno, seguimos en una situación muy, muy difícil, ¿no? Y lo otro, que no depende solo de los Estados Unidos, sino que depende de los derechos mismos ciudadanos nuestros, es decir, se va a pensar en buscar visas cuando no hay la posibilidad de sacar una cédula aquí, cuando no hay la posibilidad de de ejercer tu derecho de identificación con cédulas, con pasaporte, con registros de nacimiento, que son las primeras cosas que te van a pedir para poder hacer cualquier trámite consular en otro país. Esa es la situación que están afrontando la población venezolana que está tratando de retornar o que se fue y que no ha logrado estabilizar su situación porque se fue pasando trochas y resulta ser que los niños no pueden debidamente y no pueden disfrutar de algunas otras ayudas sociales en los países de la región latinoamericana, porque hasta que no logren tener una certificación de que te llamas así, de que naciste en tal sitio, o sea, hay que buscar los mecanismos para hacer eso confiable, porque recordemos que en esas cosas también el tráfico de identidades es un fenómeno que está real y concreto, y de eso no, digamos, en ese delito, que lo conocen muy bien los países latinoamericanos, porque también tuvieron sus propios éxodos, pues no van a caer en ese problema ahora. Bueno, profe, muchas gracias por esta respuesta que pudo ampliar, porque volvimos a conectarnos y es un tema de gran preocupación por parte de todos los ciudadanos, de los venezolanos, porque, bueno, además algunas personas aspiran viajar, emigrar o tan sencillo como visitar a algún familiar, entonces es algo que realmente es muy sensible para el venezolano que, bueno, que está enfrentando toda esta situación y esta migración tan intensa. Tengo varios comentarios, bueno, en ese sentido de preocupación, sobre todo las vicisitudes que se pasan en este tema, sobre los gastos que genera y ese tipo de situaciones que, bueno, que sabemos y que lo vivimos directamente. Y bueno, ya entonces ahora sí podemos pasar al cierre de esta actividad que realmente ha sido muy, muy constructivo porque hemos aprendido cosas que por lo general los trabajadores sociales no discutimos, sino a través de otros espacios o por vías de prensa, en fin, y nos sentamos un rato como escuela a hablar con una experta del área para ilustrarnos sobre esto y tener elementos más sólidos para entender y hablar cuando es algo que nos afecta también. Entonces quiero agradecerle, profe, quiero agradecerle de verdad por su tiempo. Los profesores de la Escuela de Trabajo Social que se han estado conectando la saludan y le dan las gracias y la felicitan por la presentación. Gracias voy a aprovechar para dar dos informaciones. La Escuela de Trabajo Social en alianza con OBUCB, Secretaría, por supuesto FACES, profesionales de la responsabilidad social empresarial, la PUFAT, Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela, Opción Venezuela, ORI Consulting, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales,
Renaciendo Familia, Fundación Ángeles, Bambú, Derechicos, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, Asobiluz, realizaron un Congreso Virtual Internacional de Trabajo Social, Experiencias Profesionales y Trabajadores y los trabajadores sociales durante la pandemia. Se realizará el 19 y el 20 de septiembre a través de nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB. Dentro de unos minutos estaremos publicando toda la información para que se puedan registrar. Además, quiero invitarlos a seguir todas nuestras redes sociales y en unas horas vamos a estar publicando las frases más contundentes de esta presentación. Bueno, fueron muchas, pero vamos a tratar de seleccionar aquí para hacer una síntesis sobre esta presentación a través del Twitter, Trabajo Social TK. Y bueno, ya para cerrar, entonces le dejo la palabra, profe, para que se despida de su público, que ha estado muy contento hoy por este tema que es un tema complejo, pero a la vez nos oxigena, porque estamos aprendiendo algo nuevo con otros elementos del análisis. Adelante, profe. Sí, gracias Jennifer, gracias a todos los que se conectaron a pesar de las dificultades que tenemos de conectividad, porque esto es una actitud y una disciplina de resiliencia constante, pero que el conocimiento y la reflexión sobre el conocimiento que tienen otros y de los cuales aprendemos, porque esta mañana yo aprendí mucho de emprendimiento, además de ser moderadora, creo que debemos tener unas visiones bastante amplias, lo que en inglés llaman el open mind, no es simplemente visiones de otros mundos, sino comprender y conocer para ser sensibles a otras cosas, así como necesitamos ser sensibles a nuestros vecinos, que a veces ni los vemos cuando vivimos en edificios, pues hay que ser sensibles a esas realidades y no se necesita ser experto, sino conocer un poco, comprender qué elementos intervienen allí. Si hablamos de las elecciones en Estados Unidos, pues algunos ponen posiciones catastróficas, ¿no? Es que si gana Trump van a hacer tales cosas, va a salir el 666 de nuevo, o quién sabe qué. No, o sea, yo creo que hay que dimensionar cada cosa porque todo es complejo. Ni son totalmente hermanitas de la caridad, pero tampoco son totalmente el tenedor del infierno, ¿no? La vida tiene de matices y tiene muchas explicaciones y todos podemos contribuir en ello. Que algunos no tengamos las mismas, digamos, visiones que tienen algunos líderes políticos, pero también algunos líderes sociales, porque el liderazgo no es simplemente ser de un partido político, ser un presidente o ser un candidato presidencial. Nos encontramos a veces líderes sociales que también son muy radicales en sus posiciones. Y miren, la vida es una sola. Cada vez hemos visto que la vida es más corta con esta pandemia, y no solamente lo digo por vida física, sino nuestra vida espiritual y emocional. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que conocer. Ha sido un placer compartir con ustedes algunas apreciaciones, sin esquemas formales de una clase, sino de un conversatorio. Y bueno, siempre dispuesta a colaborar, contribuir, a aprender de ustedes, y además ha sido muy, muy grato porque somos compañeros de facultad. Y esto nos da espacios a que sí estamos haciendo, sí estamos contribuyendo con el conocimiento de mantener viva una universidad en la que creemos, aunque haya adversidades todavía que batallar. Gracias a ustedes. Bueno, entonces con estas últimas palabras nos vamos y volvemos el jueves próximo con otro invitado especial, con otra actividad, con otro debate sobre las ciencias sociales, sobre el trabajo social, temas de interés también general para la sociedad. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias. Chao.